Para la percepción a colores, lo primero que hay que recordar es que debemos tener pigmentos que sean fotosensibles a esas longitudes de onda, ¿sí? No todos los organismos pueden ver colores, nosotros sí podemos, ¿verdad? Y se debe sencillamente a que en nuestros conos hay diferentes pigmentos. Estos pigmentos, como un término muy genérico, se le llama opsinas, pero hay un nombre específico para cada una. Por ejemplo, la luz roja de 560 nanómetros, ella incide sobre un pigmento que se llama eritropsina, y la verde sobre la cloropsina y la azul sobre la cianopsina. Estos mismos nombres se han actualizado y se ha puesto una nueva nomenclatura para estas fotopsinas, que son las que vemos aquí abajo, que sería la LW, la MW y la SW, son las mismas correspondientes. ¿Ok? Este es un gráfico que nos indica la máxima respuesta de los receptores ante diferentes longitudes de onda. Entonces, como vemos, tenemos respuesta para el azul, para el verde y para el rojo. De la combinación de ellos resultan que nosotros podemos ver toda una gama de colores mucho más extensa. La que ven allí en líneas punteadas es la de los bastones. Los bastones no nos dan visión a color, es de la visión esfotópica. Los otros tres nos dan la visión fotópica. Y la reacción más estudiada es la reacción de la rodopsina, ¿sí? Profesor, Entonces, hace, diga, hace dos diapositivas, ¿qué significa PN, profe? ¿en cuál? O PN, lo de fotopsinas, en la diapositiva anterior. Ajá, OPN. Esto, OP, opsina. Ah, ok. Gracias, profe. Bien, entonces les decía de que la reacción más estudiada es la de la rodopsina. La rodopsina, cuando recibe la luz, ella se descompone o se transforma en otros productos. Inicialmente en vatorrodopsina y después en lumirrodopsina y en metarrodopsina 1. Estos tres primeros pasos, si ustedes se fijan, al final hay una escala de tiempo. Estamos hablando en el orden de los nanosegundos y de los microsegundos. Son reacciones extremadamente rápidas, ¿sí? Después la metarrodopsina 1 pasa a la 2 y esta se descompone en dos partes. La opsina, que es la molécula básica, y un compuesto que es de retinal. Los compuestos de retinal son de tipo carotenoide y los tenemos en la forma trans y en la forma cis. Entonces, primero vamos a tener que todo es en la forma trans y por medio de una reductasa se transforma de retinal a retinol. Y este a su vez es isomerizado a una forma cis, retinol. Nuevamente él es reducido a una forma de retinal, que es la última que vemos aquí. Y ella entonces nuevamente se une con la opsina y restituye la rodopsina. Entonces, todo este paso de todas las reacciones es un paso extremadamente rápido. ¿Y eso qué ventaja nos da a nosotros? Que nosotros podemos ver todos los objetos en movimiento y percibir esos colores. ¿Van a haber algunas limitaciones? Por supuesto que sí. Van a haber cosas que se mueven tan rápido que escapa a la velocidad de esta reacción y escapa a nuestra capacidad de discernir que hay varias imágenes. Por ejemplo, cómo se forma la imagen en la televisión. La imagen en la televisión se va formando poco a poco, pero eso ocurre tan rápido que a nosotros nos parece que ya es una imagen completa. Incluso también la formación de los colores. Los colores en realidad surgen de estas tres combinaciones, de estos tres colores que habíamos visto en los aparatos electrónicos, las tablets, los celulares, lo que ustedes quieran ver. ¿Qué sucede allí? Que la combinación es tan rápida que a nosotros nos da la apariencia de que no son solamente verdes, rojos y azules, sino que ya son otros colores.
Y eso lo pudiéramos discernir, en realidad sí se veía mucho antes cuando los aparatos de televisión a color comenzaron a salir al mercado. Cuando eso sucedía, la tecnología todavía estaba en sus primeros inicios y habían muchos problemas en la parte electrónica. Entonces el televisor se dañaba, pues. Y cuando se dañaba, aparecía toda la imagen verde, no se mezclaban los colores bien, o aparecía toda la imagen roja o toda la imagen azul. En aquellos tiempos nosotros decíamos que como todo se veía verde, todo el mundo era marciano. Entonces ya ahora eso pasa muy poco, porque la tecnología ha avanzado con los LED y todo aquello. Aquí el punto importante, médicamente hablando, es que nosotros en nuestra dieta debemos mantener un ingreso considerable, un ingreso importante de los compuestos carotenoides, porque estas son la base para formar los compuestos de retinol y de retinal. Por excelencia, siempre se ha hablado de la vitamina A, presente ¿dónde? Presente en la zanahoria. Y de ahí surgen muchos cuentos, muchas cosas acerca de la zanahoria. Pero lo cierto es que hay otros muchos vegetales que también tienen esos pigmentos carotenoides. Por ejemplo, el zapallo. El Profe, zapallo es un vegetal así amarillo, intenso, y eso es por los compuestos carotenoides. Claro, si usted come exceso de carotenoides, también va a tener otros problemas, que generalmente son problemas estéticos. La piel se pone más amarilla, las escleras se ponen amarillas. Y ustedes como médicos deben saber de que eso es por exceso de carotenoides y no porque tenga una enfermedad hepática. ¿Ok? ¿Hay problemas? Sí hay problemas, pero son de orden genético. Hay personas que nacen con daltonismo. Pero eso está ligado a los cromosomas. No nos debe afectar a nosotros, pero sí la percepción cuando tenemos deficiencia de vitamina A en la dieta. profesor, ¿Ok? le puedo preguntar, Dale. en la diapositiva anterior, este, en laboratorio nos habían dicho que la rhodopsina se agotaba, pero acá estoy viendo como que si se reciclara. Entonces, ¿eso cómo funcionaría, profe? Ahí lo que pasa es que si no tienes el aporte del carotenoide, que es la molécula base, la reacción disminuye. Y si no tienes suficiente compuesto de retinal o de retinol, se une menos a la opsina. Si tienes menos opsina, tienes menos rodopsina. Si tienes menos rodopsina, toda la reacción disminuye. Pero no es que se agota totalmente. Siempre hay una pequeña reserva. Es muy raro que se agote totalmente. Siempre se habla es de carencia de la vitamina A o hipovitaminosis. ¿Otra pregunta? Profe, ¿el déficit de vitamina A partir de dónde comienza a afectar? ¿A partir del todo transretinol o dije, toda la reacción de todo trans? De aquí donde dice todo transretinol. O sea, si yo tengo menos vitamina A, voy a tener menos 11-cisretinol y por tanto menos 11-cisretinal. Toda esa reacción en adelante disminuye. Bien, para la evaluación de los colores hay diversas estrategias. Una de las más sencillas es lo que llamamos el test de Ishihara. Él es un japonés que él desarrolló estas cartillas que ustedes ven allí donde hay mezcla de colores con un patrón de fondo. Y el paciente que tiene el problema no puede visualizar cuál es la imagen de los números que están allí representados. Por ejemplo, aquí, ¿qué número sería? 97. 97. Y la derecha, 5, el primero, 2, 2. segundo 57. y el tercero, Inapreciable. inapreciable. Pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense que nosotros necesitamos sistemas de control. Hay pacientes simuladores, ¿sí? Entonces, en todas estas técnicas, en todas estas investigaciones acerca de la percepción, siempre tenemos situaciones de control, porque hay pacientes que dicen, yo no escucho, ¿sí?
y comienzan a simular una sordera, o yo no puedo ver esto, yo no puedo hacer lo otro. Entonces hay sistemas de control para eso. ¿Ok? Lo que sigue ya no es de la luz visible, pero está dentro del espectro electromagnético. Hoy nos hablaron muy bien de la radiación ultravioleta, con una aplicación de la radiación ultravioleta del tipo A para el tratamiento del vitiligo. Entonces, hay otros usos de esta radiación ultravioleta. Por ejemplo, esta radiación puede convertir moléculas precursoras que tenemos en la piel y las transforma en vitamina A. Se puede usar directamente en lo que llamamos la fototerapia para la ictericia del neonato. La ictericia, ¿qué es? Es cuando la piel del niño o las escleras se ponen amarillas. Y eso es porque tiene un exceso de bilirrubina. Generalmente esto ocurre cuando el niño nace y no tiene suficiente cantidad de enzimas hepáticas, que son las que hace que eh, esa sustancia, que es la bilirrubina, se transforme en un producto hidrosoluble. Aquí tenemos también un ejemplo del tratamiento de psoriasis, así como había tratamiento del vitíligo que nos hablaron en el taller, tenemos también tratamiento de psoriasis con productos que ya ustedes me mencionaron muy bien, como el Soralens. Profe, Esta es, digan, dijo que la bilirrubina es porque el niño no tiene enzimas, ¿qué? hepáticas. Ok, gracias. Entonces, en lo que El, es el metabolismo de la profe, hemoglobina, recuerden que, digan, el tratamiento de la ictericia es con la VA, profe. sí, se puede usar VA. Entonces, ojo, lo interesante aquí es lo siguiente. Siempre nosotros tenemos degradación de la hemoglobina. ¿Por qué la hemoglobina se degrada naturalmente? Porque los eritrocitos nuestros tienen una vida limitada. Estas células en nuestro cuerpo tienen una vida media de 120 días. A los 120 días, cuando el eritrocito es destruido, se libera la hemoglobina. Y la hemoglobina es metabolizada y dentro de esos productos del metabolismo surge la bilirrubina. ¿Cuál es el problema con la bilirrubina? Que debe ser excretada de nuestro cuerpo, pero ella es un producto inicialmente liposoluble. ¿Y qué es lo que hace? Ella se almacena donde hay tejido graso, tejido lipídico. Y por mala suerte, nosotros tenemos de ese tejido lipídico en el sistema nervioso central. Entonces, la bilirrubina se acumula en el sistema nervioso central en una estructura que conocemos como ganglios basales y produce entonces lesión en el sistema nervioso central. Entonces, el niño comienza a tener trastornos en el desarrollo, no solamente motor, sino también cognitivo. Para evitar eso, entonces, ¿qué se hace? Se puede poner al niño, como aparece aquí en la foto, bajo una lámpara ultravioleta. Fíjense que el niño tiene allí sus gafas de protección. Si no es muy severo el caso, se le entrega al niño a la mamá y se le recomienda que en la mañana temprano, ¿verdad? Ponga al niño un ratito que reciba el sol, que no sean rayos muy intensos, pero que sea suficiente para que ocurra esta reacción que está aquí representada, donde la bilirrubina, ¿verdad? Es conjugada y se transforma por fotoisomerización, o sea, por efecto de la luz ultravioleta, en una bilirrubina hidrosoluble. Y la bilirrubina hidrosoluble, como es hidrosoluble, se puede eliminar a través de la orina y no se acumula en el cuerpo del niño. ¿Sí? Si no es muy drástico el asunto, se puede hacer en casa con la radiación del sol natural. Y si no, el niño en la incubadora, generalmente hay una lamparita ultravioleta que se puede usar. También van a haber trastornos en el adulto, claro que sí, pero en el adulto ya la fototerapia no va a hacer mucho efecto, ¿sí?
porque en el adulto ya él generalmente tiene sus niveles de la enzima desarrollado, pero por alguna otra enfermedad ese sistema de conjugación de la bilirrubina se altera y ahí vienen otros trastornos. También la van a usar ustedes en los laboratorios, se usa también en los quirófanos, porque si regresamos al inicio, fíjense que la VC, que es de longitud corta, tiene poder germicida, o sea que puede eliminar microbios. Y eso lo vemos aquí en este aparato, que es una caja grande, donde se hacen los cultivos en microbiología. Esas cajas que están allí le llamamos una caja de flujo laminar. En inglés le dicen flow hood. Y ella tiene una lámpara ultravioleta aquí adentro. Entonces, cuando usted va a trabajar, el aire que está aquí adentro es filtrado por una serie de membranas que están aquí en la parte de adelante, a veces las ponen en la parte de atrás, aquí abajo, y el aire que sale a la cabina es un aire filtrado. Y además de eso se cuenta con la lámpara ultravioleta que ayuda a eliminar todo lo que esté por allí. Obviamente cuando usted va a trabajar, solamente está esta apertura aquí al frente, donde usted puede introducir sus manos y en ese momento usted apaga la lámpara, porque usted no va a recibir esa radiación. Cuando usted termina de trabajar, enciende la lámpara y deja eso allí hasta el día siguiente que usted regrese. Y lo mismo se puede hacer en los quirófanos. Se ponen lámparas fluorescentes y se dejan andando allí mientras no haya personas, con el fin entonces de eliminar aquellos patógenos que puedan estar en el aire. Pero también hay que tener cuidado con estas radiaciones porque pueden generar el cáncer de piel, el famoso melanoma. Ya ustedes en las presentaciones del taller adelantaron los fototipos de piel, así que yo no lo voy a repetir de nuevo. Solamente decirles de que ya sabemos que esto genera eritema. Ya sabemos que esto puede generar cáncer. ¿Por qué? Porque cambia la molécula del DNA. ¿Sí? Aquí tenemos el caso de un eritema. Está sonando el teléfono. Bien. Aquí tenemos el caso de un eritema que, como bien dijeron ustedes, se genera más fácilmente con la radiación UVB, por esto también usamos la UVA. Generalmente, las personas, dependiendo de su fototipo de piel, reaccionan de esta manera como lo vemos aquí. No es aconsejable ir a la playa a tomar sol y quemarse. ¿Sí? Una cosa es broncearse y otra cosa es quemarse, como bien dijeron ustedes. Si usted tiene una piel bastante clara, necesita un protector solar. Si tiene la piel más oscura, lo necesita, pero menos. También hay que considerar dónde usted vive, dónde está la recreación. Si es un lugar muy contaminado donde la capa de ozono ha disminuido, que tiene un efecto protector atmosférico, hay que tener más cuidado. Y de ahí entonces llegamos a el desarrollo del melanoma. También existe un ABC del melanoma, que es el que Profesor, tenemos aquí. Dígame. profesor, una pregunta. ¿El eritema es causado por los tres tipos de UV? Puede ser causado potencialmente, pero es más frecuente con el B. Ok, gracias. Bien, entonces el melanoma es interesante porque pareciera que no es común, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero si yo tengo siempre protección, bien, hay una predisposición de algunas personas a desarrollar melanoma y generalmente son personas de piel más clara. No quiere decir que en los que tengan piel más oscura no le vaya a pasar, número uno. Número dos, no siempre el melanoma va a surgir por exposición a las radiaciones ultravioletas atmosféricas que vienen del sol. No siempre es así. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado es de uno mismo, y ustedes lo van a hacer con sus pacientes, de revisar la piel. Por eso tenemos aquí, si usted tiene una mancha que ella va creciendo asimétricamente, es probable, hay sospecha. Fíjense que el lunar no lo es. Si los bordes son irregulares, como vemos en esta figura, si va cambiando de color, también hay que ponerle atención. Esas son las primeras tres letras, el ABC.
Y el diámetro también, si es de más de 6 milímetros. La E se añade para evolución. ¿Qué significa eso? Si usted ve que esa mancha con el tiempo va cambiando, los lunares generalmente se mantienen allí. También hay lunares que se heredan, hay manchas en la piel que se heredan. Hay personas, incluso familia, que dicen, si no tiene esa mancha, no es de mi familia. ¿Sí? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Hay casos de gente que tiene melanoma en sitios de la piel que ni siquiera reciben el sol. Y la persona no tiene una profesión o un trabajo expuesto al sol. ¿Sí? Ahí mismo en la facultad tuvimos el caso de un médico, profesor de la facultad, que desarrolló melanoma aquí en el pecho. Y él está todo el día en el hospital trabajando, pasa a la facultad, pasa a su clínica y no está tomando sol en las calles, ni en el campo. Y le dio en un sitio donde realmente no está recibiendo sol todos los días, pero lo desarrolló. La cosa es que él estuvo al tanto de esa mancha, se le hizo la biopsia y salió positiva. ¿Qué se hizo? Bueno, se hizo una cirugía donde se removió ese grupo de células y afortunadamente se removieron todas y eso no siguió su curso. Los rayos X, igual que los rayos ultravioleta, los vamos a dar de nuevo allá en radiobiología, así que solamente voy a dar un pantallazo aquí. Ustedes ya trajeron el ejemplo de una radiografía de tórax que se usa comúnmente y las radiaciones X, eh, diga. Disculpe, en la diapositiva anterior, ¿qué significa festoneados y cómo se daría el tiempo de evolución? El tiempo de evolución depende de cada persona. Depende también del tipo de melanoma porque no son todos iguales. Eh, Hay personas que se le desarrolla muy rápido, hay personas que se le desarrolla muy lentamente. Festoneado, ¿qué significa? Que los bordes son como entrecortados, que no son lisos. ¿Sí? Gracias, profe. Profe, Ok, les decía, diga. en lo de los casos clínicos, cuando se estaba haciendo el tratamiento con la luz ultravioleta, entonces también era posible que el paciente desarrollara cáncer de piel. Siempre está la posibilidad. Por eso los tratamientos estos deben hacerse con mucho cuidado. Cualquier sospecha de que algo anda anormal, hay que ponerle atención. Cuando vayamos a radiobiología van a ver que la gente o nosotros pues somos sometidos a radiaciones, los pacientes, siempre con ese riesgo. Pero si se hace con una dosis y con una frecuencia adecuada, se disminuye el riesgo. No te puedo garantizar que es cero riesgo. Nadie lo puede asegurar. Incluso con los rayos X, ¿sí? Que se usan bastante, con bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque todas estas radiaciones interaccionan con las células y en el momento en que interaccionan con el material genético, intervienen en el ciclo celular. Por eso hay que estar muy consciente de eso, ¿sí? Entonces, uno de los que primeramente comenzaron a usarse fueron las radiaciones X, los rayos X. Actualmente se usan para fines diagnóstico, ayudarse en el diagnóstico, también para observar, monitorear el curso de alguna afección, también en qué grado, en qué medida está la afección, aunque están siendo reemplazados por las nuevas técnicas como la resonancia magnética. Y después vamos a discutir por qué la resonancia magnética supera a los rayos X. Esta es una máquina muy antigua, la que vemos aquí a la izquierda. Ya prácticamente no hay de estas, si acaso habrá alguna por allí. Las nuevas máquinas son mucho más pequeñas y generan imágenes digitalizadas, ¿sí? Así que ya prácticamente las placas tampoco se están usando. Eso es lo poco que nos faltaba. Y vamos a seguir entonces con la parte de audición. En la parte de audición, esto podemos ir más rápido porque ustedes ya hablaron de lo inicial, ¿sí? Que es la figura esta que tenemos aquí, así que yo no voy a, a repetir de nuevo todas las partes del sistema auditivo.
Solamente recordarle algunas cosas clave. Los receptores están aquí en esta estructura que es la cóclea. Y el oído interno está compuesto por dos secciones. Una que es la cóclea, que tiene que ver con la parte auditiva. Aquí están los receptores de audición. Y el otro componente es el laberinto, que es esta sección de acá, que incluye los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo que están en esta parte de aquí. Y eso tiene que ver con el equilibrio y la percepción de movimiento, ya sea en rotación angular o en movimiento lineal. Eso lo da el laberinto. ¿Ok? La parte auditiva es la de acá. Por eso el octavo el octavo par craneal también se le llama vestíbulo coclear, porque en realidad son dos nervios. Este que viene aquí, que lo vemos apenas, que es el nervio vestibular, y el otro que es el nervio coclear, pero ellos corren juntos. ¿Ok? Lo otro que deben tener presente, que ya ustedes lo mencionaron muy bien, es que el oído medio se comunica con la nasofaringe acá a través de la trompa de Eustaquio. ¿Ok? Entonces, el sonido que es energía mecánica. ¿Sí? Y son ondas, Profe, ¿cómo fue lo diga, que mencionó del laberinto en la diapositiva anterior? Disculpe. el laberinto, Sí, profe. para detección de la velocidad lineal y angular. Utrículo, sáculo y canales semicirculares. Gracias, ¿Sí? profesor. Ok, Sí. entonces les decía que el sonido se desplaza, la onda mecánica se desplaza en los tres medios y tienen que ser medios elásticos. Nosotros estamos diseñados para tener mejor percepción en el medio aéreo y el sistema se basa en que las moléculas del medio tienen que ser un medio elástico. ¿Qué significa elástico en este contexto? Que las moléculas del medio pueden agruparse o pueden dispersarse. Cuando están agrupadas le llamamos a eso condensación y cuando están separadas le llamamos a esto rarefacción. Entonces, cuando tenemos la parte del valle de la onda, estamos ante una rarefacción. Cuando estamos en la parte alta de la curva, estamos en el fenómeno de condensación. Y por esa alternancia, la energía mecánica se va conduciendo en ese medio elástico, en los tres ejes del espacio, X, Y, Z. Claro que en algunos materiales va a haber mayor conducción, en otros materiales va a haber mucho menor conducción. Y se aprovecha esta propiedad para utilizar esos materiales que no conducen bien el sonido como aislantes. ¿Ok? La transmisión aérea es la que nosotros estamos condicionados y se basa sobre todo en el efecto de vibración. Ese efecto de vibración lo podemos generar de diferentes formas. Puede ser a través de medios electrónicos o a través de medios mecánicos. Y siempre se va a generar una onda mecánica, una onda de energía mecánica que se va a propagar más o menos en el aire a 340 metros por segundo. En la práctica, ustedes van a utilizar el diapasón que ya lo discutieron con el profesor Becerra. El diapasón lo que pasa es que nos genera tonos puros. Vamos a ver eso qué es ahora. Cuando hablemos de las características de la onda sonora, ella tiene tiene las propiedades de período, longitud, amplitud y otras tres que vamos a ver. El período sencillamente es el tiempo que se demora en realizar el ciclo. La longitud es la distancia que hay de un punto al otro y son puntos análogos. La longitud puede ser desde el pico hasta el otro o pues desde el valle hasta el próximo valle. La amplitud es en el sentido vertical, que la vamos a ver de arriba hasta abajo, desde el valle hasta el pico. La amplitud es de importancia, ¿por qué? Porque eso determina la intensidad del sonido. Y la intensidad del sonido es muy importante porque si hay sonidos de muy alta intensidad, pueden ser lesivos, o sea, pueden causar lesión en el sistema. Los sonidos de muy baja intensidad nosotros prácticamente no los percibimos y eso nos ayuda a determinar lo que llamamos el umbral auditivo. La unidad que usamos para amplitud
corrientemente en el mundo médico son los decibeles. Y no solamente en el mundo médico, también en el mundo legal. Las leyes de control de ruido que nosotros tenemos aquí en Panamá a nivel del municipio está dictaminada en decibeles, ¿sí? Pero como es una forma de energía, también la podemos expresar en watts. Eso también lo escuchamos en el lenguaje de los aparatos que nos venden a nosotros, como las bocinas, los radios, los componentes, cualquier aparato que emita sonido, las barras de sonido, etcétera. Pero en la parte de legal y en la parte médica no usamos los watts por metro cuadrado, usamos son los decibeles. La frecuencia, la velocidad y la propagación del sonido. La propagación ya sabemos que es en los tres ejes. La velocidad en el aire es de 340 y le dice de 331 porque tienen las condiciones estas de aire seco y a cierta temperatura. Y la Profesor, frecuencia es, diga, disculpe, decibeles y watts por metros cuadrados son medidas de fuerza o de energía. medidas de amplitud, de intensidad de sonido. Ok, gracias. En el caso de la frecuencia, se Profesor, refiere al número de oscilaciones que tenemos en la unidad de tiempo. Y para eso usamos el hertz. Nosotros podemos escuchar sonidos que van entre 20 y 20.000 hertz. Lo que está por debajo de 20 es lo que llamamos infrasonido. Eso no lo escuchamos. Lo que está por encima de 20.000 es lo que llamamos ultrasonido y tampoco lo escuchamos. Ahora, el ultrasonido sí tiene importancia en la parte médica, porque el ultrasonido se ha utilizado para desarrollar técnicas de exploración, tanto a nivel cardíaco como a nivel de monitoreo fetal, etcétera. ¿Sí? En el mundo animal hay animales que se comunican por ondas de ultrasonido. ¿Sí? Nosotros no usamos eso para efectos de comunicación. El infrasonido también hay animales que usan el infrasonido, que nosotros tampoco lo podemos detectar. Pero sí hay un caso de presbiacusia que no sucede a nosotros con la edad en cuanto a la frecuencia. A medida que nosotros avanzamos en edad, diga, Entre 20 y 25.000 es lo que se conoce como ultrasonido. Es que no sé si estoy de confundida. más de 20.000. Más de 20.000. Sí. Ok, entonces les decía de que en el caso del humano, nosotros, por efectos de la edad, tenemos también presbiacusia, así como decíamos presbicia ya para visión, también vamos perdiendo audición, pero especialmente de aquellos sonidos de alta frecuencia. Esos son los que no escuchamos. Yo, por ejemplo, ya yo no escucho esos sonidos de alta frecuencia. Ustedes sí los escuchan. ah, Bien, profesor, digan. una pregunta. En la parte de velocidad que mencionas una velocidad sobre el aire seco, de, Ajá. aquí en el libro solamente sale una de que 343,2 metros sobre segundos. ¿Eso sería en aire Ujú. no seco o aire en general? Aire en general. Ok, como un promedio. Ajá. Ok. Profe, Bien, una diga. pre- en cuanto a la presbiacusia, o sea, cuando dice sonidos de alta frecuencia, eso, o sea, eso no es que son sonidos altos, ¿no? O sea, eso sería más con intensidad. En cuanto No, a... eso es frecuencia. La frecuencia determina el tono del sonido. Mm, Profe, ¿cuál sería la causa de la presbiacusia? Bien, la presbiacusia probablemente se deba a un deterioro de la parte de transducción. ¿Otra pregunta? Sí, profesor, una pregunta. Cuando usted mencionó del infrasonido, usted mencionó las funciones que tenía. ¿Podría volver a repetirlas, por favor? El infrasonido nosotros no le tenemos funciones porque nosotros no lo percibimos. Hay animales que sí perciben el infrasonido y se comunican incluso con infrasonido. Por ejemplo, ¿quién? Los elefantes. Los elefantes se comunican es por infrasonido. Nosotros no. ¿Otra pregunta?
Ok, entonces en la gráfica lo que vemos es que cuando la onda sonora se mueve en el medio elástico, ella choca con los objetos y pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que choque con el objeto y la onda se refleje solamente. O puede suceder que una vez que choca con el objeto, parte de la energía mecánica sea absorbida y parte sea reflejada. Y a nosotros nos interesa mucho eso. ¿Por qué? Porque en nuestro propio sistema auditivo ocurre este fenómeno y a eso le llamamos impedancia. Entonces, la impedancia la podemos ver de diferentes formas. Una puede ser presión entre velocidad, si estamos hablando de un medio donde hay cierta presión, y la velocidad que lleva el sonido en ese medio, en una situación muy especial. Pero también podemos ubicarlo de acuerdo a la impedancia del propio medio, del propio objeto que está ofreciendo esa resistencia al paso de las ondas sonoras. Y ahí tendríamos que considerar la densidad y la velocidad. ¿Ok? Entonces, la impedancia la encontramos acá en el pabellón auditivo. La encontramos ¿dónde? En el propio canal auditivo y la encontramos también ¿dónde? Allá en la membrana timpánica. Pero eso es natural de nosotros. O sea que nosotros siempre vamos a tener algunas cosas que disminuyen la conducción de esa energía al 100%. Y con esa impedancia que va haciendo que vaya disminuyendo la cantidad de energía, se hace necesario entonces amplificar, porque la energía va disminuyendo por efectos de la impedancia en el propio sistema. Y el sistema de amplificación comienza con la membrana timpánica. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, la impedancia también la podemos utilizar para investigar si el sujeto ha sido expuesto a cierto nivel de ruido, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo se hace entonces la investigación. Ahora la vamos a ver. ¿Por qué es interesante estudiar la parte de sonido en la carrera de ustedes? Porque hay que ver algo de la acústica en la biofísica. Si ustedes se fijan en el examen médico, el examen físico, tenemos 4 pasos: inspección, palpación, percusión, auscultación. Y de esos 4, 2 tienen que ver con sonido: la percusión y la auscultación. La auscultación quizás es más conocido por ustedes. Con el estetoscopio ustedes escuchan los ruidos que hay en el cuerpo del paciente. Ruidos respiratorios, ruidos cardíacos, etc. Con la percusión ustedes exploran durante el examen físico. Entonces, hay diferentes técnicas. Aquí lo que vemos en esta figura, aquí en la tercera, es lo que llamamos el puño percusión, ¿sí? Tiene su forma de hacerlo en los lugares donde hay que hacerlo. También se pueden poner los dedos y se percute sobre los dedos. Si hacemos esto como lo tenemos aquí arriba y usted percute en esta parte del cuerpo del paciente, usted va a generar un sonido. Y el sonido le llamamos sonido mate. ¿Por qué es un sonido mate? Porque es un sonido más grave. Y se debe a que debajo de esto, aquí hay un órgano que es un órgano macizo. ¿Qué órgano tenemos allí? El hígado. El hígado, ¿sí? Y si usted hace lo mismo, pero en esta sección de acá, o como hacen aquí sobre el área pulmonar y aquí sobre el área estomacal, se va a generar un sonido más agudo. Y a ese sonido le llamamos un sonido timpánico. Y por eso es importante la parte de la exploración con respecto al sonido. ¿Ok? Nosotros podemos medir ese. Hay micrófonos especiales que nos dan una medida directa de los decibeles. Los decibeles en realidad es una relación de potencias, de voltajes. Potencias de entrada o voltaje de entrada versus voltaje de salida. También las podemos expresar en watts. Entonces, la fórmula general es esta que vemos aquí. Logaritmo entonces de la potencia de salida entre la potencia de entrada. La unidad básica es el Bell,
pero nos resulta muy pequeña, así que usamos los decibeles. Y ya les adelanté que también la podemos ver en términos de los watts. En esta gráfica vemos las dos Doctor, medidas. Digan. ahí cuando dice que los sonidos graves son ocasionados por órganos macizos, ¿los sonidos timpánicos serían ocasionados por qué tipo de órganos? Los órganos huecos. Ahí vas a Como, encontrar aire, así que el aire va a generar un sonido más timpánico, ok. siempre y cuando el estómago no esté lleno, ¿no? Bien, entonces aquí lo que vamos a tener es que hay diferentes ejemplos de fuentes de sonido y aquí tenemos las dos escalas en watts y en decibeles. Para comenzar con algo muy común, por ejemplo, si ustedes entran a un lugar y las personas están hablando, como sucede muchas veces, ustedes entran a una oficina, entran a un salón de clases, es lo que dice aquí office, eso nos va a dar en promedio, ¿verdad? Un ruido general de aproximadamente 60 decibeles, ¿sí? No quiere decir eso que ese sea el nivel de conversación normal. Normalmente nosotros hablamos entre unos 40 y unos 60 decibeles. 60 decibeles ya es muy alto, ¿sí? De ahí para arriba vamos aumentando según las fuentes, ya sea con un motor, con un aparato electrodoméstico, llegamos y superamos la barrera de los 100. Ya cuando llegamos por acá arriba por 120, es mandatorio, es obligatorio que la persona use protectores en la parte de los oídos, porque todos esos ruidos, 120. Hola, Miguel. Hola, buenos días.